Muy buenas tardes, compañeros y tutor del curso de Antropología. Mi nombre es Jessica Fernanda Mora Suárez y a continuación les voy a exponer lo que es la cultura y su incidencia dentro de la antropología. Bien, pues para iniciar vamos a tener en cuenta que la antropología basa sus estudios en el hombre teniendo en cuenta dos campos principales. El primer campo son todos sus aspectos biológicos y el segundo son sus aspectos socioculturales. Bien, precisamente de ahí es de donde nace la trascendentalidad del término cultura dentro de la antropología. Cultura es una palabra central, fundamental para esta ciencia, y es precisamente por esto que tiende a ser un poco polémico y controversial dar una definición, porque no tiene el mismo significado que nuestra habla ordinaria. El término de cultura aparece como una palabra para adoptar todos aquellos aspectos comunes que tiene una sociedad o un grupo de personas. Vamos a fijarnos o a poner un ejemplo de diferentes especies animales. Está, por ejemplo, el de las abejas, un grupo de hormigas y está la sociedad de seres humanos. Todos tienen ciertas reglas y pautas comunes, pero a diferencia de otras especies, nosotros, los seres humanos, tenemos raciocinio y gracias a nuestro raciocinio somos capaces de aprender ciertos hábitos y conductas y además de esto somos capaces de crear nuevas culturas. Es de ahí precisamente de donde nace lo que es la cultura dentro de la antropología, quienes la definen como todos producto de aprendizaje que se produce en el seno de una propia sociedad. El hombre tiene la capacidad de crear cultura, es decir, que la cultura son todas aquellas costumbres, ciencias, artes, música, folclore, bailes, tradiciones que nacen dentro de un contexto, dentro de una sociedad. Además de esto, el hombre es capaz de crear cultura, porque el hombre aprende todos estos aspectos de forma consciente e inconsciente durante su vida. Empieza en la niñez, va hasta la adultez y hasta el día de su muerte. Para definir lo que es cultura, se tienen en cuenta dos enfoques. El primero es el enfoque materialista y después viene el enfoque mentalista. El enfoque materialista nos dice que la cultura son todos aquellos comportamientos observables y los objetos materiales que facilitan la adaptación de una persona a cierto contexto, ya sea social, político o físico. Sus principales representantes son, en primer lugar, está Edward Taylor. Él nos dice que la cultura es un todo complejo. Es decir, que son todos aquellos conocimientos, ciencias, artes, derecho, valores, normas, reglas que son aprendidos por el hombre como miembro de una sociedad. Es decir, que las aprende el ser humano como partícipe de un contexto. Otro de sus representantes es Hoebel y le da un significado a cultura muy parecida a la de Taylor. Lo define como un sistema integrado de pautas o de conductas que no son fruto de una herencia biológica, sino que por el contrario son aprendidas y creadas por el mismo hombre. El segundo enfoque es el enfoque mentalista. Nace de la necesidad que tienen ciertos antropólogos al ver que el hombre no aprende en totalidad una cultura, sino que aprende una pequeña parte de ella y el resto la va creando o se va transformando a lo largo de su vida. Nos dice que la cultura es una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas para el comportamiento y la fabricación de ciertos objetos materiales. Sus principales representantes son Kroller y Kluckhoff, quienes nos dicen que la cultura es una abstracción de la conducta humana concreta, pero no es en sí misma la cultura, lo que decíamos en un principio. No aprende el hombre su totalidad, sino una pequeña parte de ella. Cuando hablamos de cultura, es inevitable hablar de sociedad. Son dos términos que están muy relacionados, pero no tienen el mismo significado, son totalmente diferentes. Cuando nosotros nos referimos a una sociedad, estamos hablando de un agregado de personas unidas por una serie de principios o aspectos comunes con metas particulares y que se relacionan
unos con otros, hay relaciones interpersonales. Mientras que la cultura es el modo de vida, los aspectos que tienen en común esas personas que viven juntas. Se dice que todo hombre hace parte de una sociedad, pero no de una cultura. Y he aquí la gran diferencia entre estos dos términos. Sociedad es el grupo de personas que conviven juntos con aspectos comunes y metas comunes. Y la cultura es el modo de vida que lleva ese agregado de personas. Tres términos trascendentales cuando hablamos de cultura es la inculturación, el relativismo cultural y el etnocentrismo. La inculturación son todos aquellos aprendizajes que pueden ser conscientes o inconscientes por el que las generaciones más jóvenes adquieren conocimientos y modos de comportamiento de las generaciones mayores. Vamos a poner aquí un ejemplo. Está una familia, los padres les enseñan ciertos hábitos de conducta, pautas, reglas, normas a un niño desde su infancia. El niño las va volviendo una rutina hasta que se convierte en su cultura. Esos aprendizajes los van realizando el hombre de forma inconsciente, pero ahí no para su aprendizaje, sino que en la adultez y en la vejez siguen aprendiendo ciertos aspectos hasta el día de su muerte. Los aspectos conscientes son aquellos que nosotros podemos elegir entre lo que está bien, entre lo que está mal, entre lo que me gusta, entre lo que no me gusta. Son las decisiones propias que cada hombre va tomando de forma que va creando su propia cultura. El relativismo cultural son todas aquellas pautas positivas o negativas, valores del bien y del mal, sus usos y eficaces, los cuales son relativos en cada una de las culturas. Cada sociedad tiene una cultura propia y no quiere decir que la cultura de otra sociedad esté mal, simplemente son diferentes y es totalmente valedero. Un ejemplo son las comunidades o en los países asiáticos, donde tienden a comer ciertos animales que aquí no consumimos. No quiere decir que esto esté mal. El último término es el etnocentrismo y es la manera como cada persona o grupo de personas le da valor a su propia cultura. Es decir, es el orgullo que nosotros sentimos por la cultura en donde hemos crecido y en donde nos desenvolvemos. Muchas gracias.